Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Qué bueno volver a verles de nuevo. Estamos tratando este importantísimo tema que tiene que ver con la adoración. Y recuerdan que comenzamos haciendo una lectura que vamos a volver a repetir hoy, que se encuentra en Juan capítulo 4 y los versículos 20 al 24, perdón. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Recuerden que nuestro tema es la adoración. Dice, por lo tanto, así la palabra del Señor. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta es nuestra lectura. Hablamos ayer a modo de introducción de lo que es la adoración y propuse una definición que voy a volver a repetir ahora al comienzo. Adoramos a Dios cuando con todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo me deleito en admirar todo lo que Dios es. ¿Recordáis la definición? Y creo que sí, que recoge bien este sentido que la palabra de Dios nos ha ido mostrando a lo largo de diferentes pasajes que hemos estado mencionando ya. Ahora, la adoración es muy importante y la adoración tiene sin duda bendiciones. Por supuesto, no adoramos a Dios para ser bendecidos, pero sí que lo somos cuando adoramos a Dios, en la medida en que lo hacemos. La adoración nos llena de gozo, de bendición, de satisfacción, da propósito a nuestras vidas, así que es beneficioso para nosotros. Nos ayuda a salir un poco de nosotros mismos, de nuestro pequeño mundo y nos permite adentrarnos en el mundo de Dios que es eterno y que es el mundo de nuestro Dios Todopoderoso. Y siempre que miremos hacia el Señor y contemplemos todo lo que Él es, eso siempre es una bendición para el ser humano. Pero no solamente eso, sino que además nos prepara para la vida eterna. Y en este sentido es muy importante tener este concepto claro. No estoy seguro si siempre los creyentes tenemos esta idea clara. Dios nos está preparando para el futuro. Pensamos tanto a veces en el presente que casi ni nos acordamos del futuro. Pero Dios, cuando nos salvó, ustedes cada uno tendrán un momento en el que Dios vino a sus vidas cuando ustedes se convirtieron, hará más o menos años, pues podría haberles quitado inmediatamente de este mundo y haberlos llevado directamente al cielo. Y sin embargo los tiene aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué nos tiene el Señor aquí? Cuando a veces la vida en este mundo realmente es muy dolorosa, muy dura, con infinidad de problemas y de dificultades. ¿Por qué el Señor nos tiene aquí si ya nos podría haber llevado al cielo? Bueno, lo que Dios se ha propuesto y está realizando con cada uno de nosotros es prepararnos para ese momento futuro. Estamos siendo preparados. Lo que no sé es si somos conscientes de ese hecho y si nosotros estamos poniendo de nuestra parte para dejarnos preparar. Los que sois aquí padres, pues seguro, estoy convencidísimo de que en más de una ocasión le habéis dicho a vuestros hijos pequeños, estudia, bueno, y a vuestros hijos jóvenes, estudia, que si no estudias luego vas a tener un mal trabajo, no te va a ir bien en la vida, estudia. Y claro, pues si el niño no estudia, cuando luego es un poco más mayor, o cuando ya es más joven, ya empieza en el mundo laboral, pues descubre que tiene un trabajo de peor calidad que aquel otro que sí que ha estudiado. Y así en cada etapa de la vida nos vamos preparando para la siguiente. A los padres les decimos a los jóvenes que estudien para que tengan un buen trabajo.
Luego, cuando uno ya lleva su vida laboral, pues también es importante prepararse para la jubilación. Esto no todo el mundo lo tiene claro, pero hay personas que solamente saben trabajar, trabajar, trabajar y el día que se jubilan se mueren porque se les ha acabado lo que tienen que hacer. Hay que estar preparados para la jubilación. Os lo advierto ya porque algunos aquí ya estaréis no muy lejos, no lo sé, aunque os veo a todos muy jóvenes, pero... Y hay que prepararse también para lo que viene después. En realidad, me parece una cuestión sorprendente. Dicho a una mujer, además extranjera o más o menos extranjera, una mujer samaritana. Y es que, como ya algo anunciamos o anticipábamos ayer, el propósito por el que Dios nos ha salvado no es únicamente llevarnos al cielo o librarnos del infierno, sino que lo que quiere el Señor es que nos convirtamos en adoradores. El Señor estaba hablando con aquella mujer samaritana y el propósito último de su conversación es que ella se convirtiera en una adoradora de Dios. Esto es lo que Él quería. Y es lo que está buscando también, es la misión fundamental que tiene con cada uno de nosotros. Y eso entronca con lo que ocurrió al principio de la historia de la creación, cuando Adán y Eva estaban colocados en el Edén y disfrutaban de esa relación con Dios. Yo entiendo que tuvo que ser algo realmente maravilloso, andar a la luz del día con el Señor, disfrutando de la comunión con Él. A mí me hubiera gustado ser Adán en esa época, claro, luego en la siguiente no, pero en esa sí. Bueno, en la siguiente ya estamos igual, ¿no? Pero en aquella época, ¿qué sería sin esfuerzo, sin dificultades, sin trabas, poder adorar a ese Dios magnífico que está en el cielo, pero además con una comunión cercana con Él? Pero entró en la escena el diablo y les tentó y les dijo, ¿por qué no coméis de ese árbol? Y, y la mujer, que es a la primera que se dirigió, miró el árbol y dijo, pues tiene buena pinta, tiene buen aspecto. Le pareció que era agradable a los ojos, que podría servir para alcanzar la inteligencia, la sabiduría, y le dijo al marido, oye, ¿por qué no comemos? Y la serpiente les dijo, el día que de él comáis, seréis como Dios. Fíjate la tentación, ¿no? Seréis como Dios. De alguna manera les estaba diciendo que podrían desplazar a Dios del centro de sus vidas, colocarlo a un lado donde ya no pintara nada, donde fuera insignificante, y ellos ocuparían ese lugar que Dios ocupaba desde entonces, desde el principio, como Dios creador. El diablo siempre es muy sutil, les hace creer, Dios es una especie de aguafiestas universal. Es que cada cosa que os gusta viene corriendo a prohibiros, la verdad. Esto los jóvenes siempre están muy de acuerdo con ello. Cada cosa que te gusta viene Dios corriendo a prohibírtela. La Biblia dice que no puedes hacer esto, ya me han chafado, ya me han hecho polvo. Y esa era la idea que estaba intentando meter dentro de la mente de Adán y Eva Satanás. Y lo consiguió. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues que a partir de ese momento Dios estaba fuera de sus vidas. Dios ya no era aquel a quien adoraban, sino era un extraño, alguien de quien temían. Y por lo tanto habían perdido el propósito de sus vidas y de su existencia. Ahora lo que Dios desea es volver otra vez al origen, que ese Dios que ha sido desplazado del centro vuelva nuevamente al centro y Dios sea adorado nuevamente. Y ese es el propósito de la vida humana. Y si no tienes ese propósito en la vida, estoy completamente seguro que eres un hombre o una mujer infeliz. Hace algunos años, este de la manzanita mordida, el de Apple, Steve Jobs, bueno, no sé cómo se dirá en inglés porque el señor no me dio el don de lenguas, pero Steve Jobs, o como sea. Pues este hombre lo despidieron de su empresa, de Apple, porque era un tipo malísimo, pero malo, allí más malo que los malos, ¿no? Y lo despidieron. En ese tiempo que lo habían despedido, el tipo era muy ingenioso, eso sí que hay que reconocerlo. Se montó otra empresa, era una empresa de dibujos animados, creo que era Pixar o algo así. Bueno, el caso está en que hicieron la primera película de dibujos animados donde objetos inanimados tenían personalidad y cobraban vida. La película se llamaba Toy Story, creo que se llamaba así. Aquí la llamaban de otra manera, Toy Story.
de la misma manera, ¿verdad? Bien. Pues era de un juguete que no me acuerdo muy bien, creo que la vi, pero no me acuerdo muy bien. Ellos se enfrentaban a un reto muy grande. Ahora vamos a dar vida a esos objetos. Les vamos a dar personalidad. Bien. ¿Cuándo un objeto será feliz? ¿Cuándo un objeto será triste? Y ellos razonaban. Fíjate qué razonamiento más simple. Dijeron, por ejemplo, una taza de té. ¿Cuándo será feliz una taza de té? Contando que son ahora objetos inanimados, pero que van a cobrar vida. Pues ellos dijeron, pues habrá que analizar cuál es el propósito por el que ha sido creada una taza de té. Y la taza de té ha sido creada para tener té y que una persona en la familia beba ese té. ¿Cuándo estará contenta la taza de té? Cuando alguien beba té. ¿Cuándo no estará contenta? Cuando la tengan allí en el armario y nadie se acuerde de ella. Estará triste, ¿no? Sencillo el argumento. Ahora eso lo sacamos, vienen con la película de un juguete. ¿Cuándo un juguete será feliz? Pues el juguete, ¿para qué ha sido creado? Ha sido creado para que un niño juegue con él. ¿Cuándo será infeliz? Bueno, pues cuando al niño le regalen otro juguete el próximo año más nuevo y ya el niño no quiera jugar con el juguete viejo. El juguete estará triste. Y ese era el argumento básico de toda la película. Los que la visteis lo recordaráis. Esto, fíjate cómo la gente logra entender estas cuestiones tan simples. Casi estoy seguro que hasta los niños que hay por aquí me han entendido. Ahora aplícalo a la verdad más grande que es lo que a nosotros nos importa. La esencia de la vida humana. ¿Cuándo un hombre será feliz? Sencillo. Apliquemos la regla de 3. ¿Cuándo un hombre y una mujer serán felices? Cuando cumplan el propósito para el que han sido creados. ¿Cuándo un hombre y una mujer serán infelices? Cuando no cumplan el propósito por el que han sido creados. Y ahora venimos a la pregunta fundamental. ¿Cuál es la razón por la que el hombre y la mujer han sido creados? Y regresamos al Edén. Y el hombre y la mujer fueron creados para dar la gloria a Dios, para adorar a Dios. Si tú no adoras a Dios, vas a ser un hombre infeliz, una mujer infeliz. Si tú adoras a Dios, tu vida va a ser plena, vas a estar feliz y contento, vas a disfrutar de la vida. Es tan lógico. Yo recuerdo una vez, estaba hablando ahí en España con un ingeniero, predicándole el Evangelio, y le expliqué esta cuestión, y me dice, ahí va, me dice el hombre, nunca lo había pensado así. Ojalá nos explicaran en la Iglesia Católica estas cosas de esta manera que las entendamos bien. Pero es tan lógico, tan sencillo. Bueno, esa es la cuestión de la adoración. La adoración nos hace cumplir con el propósito con el que hemos creado. Y eso desarrolla nuestras vidas y las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Pero mientras no lo hacemos, pues vas a encontrarte poco a poco que la vida languidece, la vida se va secando, se va perdiendo su vigor, su frescura. Esta es la razón, entonces, por la que Dios nos ha creado y la razón por la que el Señor Jesucristo se detuvo en aquel pozo en Samaria para tener esa entrevista personal con la mujer samaritana. El propósito último de esa entrevista era que la mujer se convirtiera en una adoradora de Dios. La cosa más noble que nosotros podemos esperar hacer en esta vida. ¿Pero qué ocurre? Bueno, volviendo a la realidad, no es que yo me haya ido de la realidad, pero volviendo a la realidad, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que hacemos? En los cultos de oración, nosotros allí en Ávila, venía con el hermano comentando, pues siempre tenemos un capítulo de necesidades, de enfermos y otras cosas, ¿no? Y cuando preguntamos, ¿hay algún otro tema que no se ha incluido en nuestro boletín de oración? Bueno, siempre constantemente surgen con facilidad montones de peticiones. Siempre son peticiones relacionadas con quiero esto, me hace falta esto, la salud me va así, la hipoteca no me han dado el dinero, me estoy quedando sin trabajo, cosas de ese tipo, casi siempre. Y por supuesto que al Señor le interesan también esas cosas. De hecho, cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, pues les enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, les enseñó a pedir perdón por los pecados, que son necesidades temporales. Pero fíjate bien por dónde empezó el Señor a enseñar a orar a sus discípulos. Vamos a Mateo, si me queréis acompañar un momento. Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6. Y podemos leer, desde el versículo 9. Y dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí es como empieza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora hay un cambio. Hasta aquí ha sido lo que nosotros podríamos decir, está enseñando a adorar a Dios a sus discípulos. Ahora vienen las otras cosas, las cuestiones materiales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos, bueno, esta es otra necesidad que tenemos, no lo es material, pero sí es una necesidad temporal que tenemos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Notemos bien las dos partes de esta oración, de esta enseñanza sobre la oración. La primera parte claramente tiene que ver con la adoración a Dios. Me quedaría con la expresión cuando dice en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos santificando el nombre de Dios. Pero aquí puede que haya algo que no, en fin, es un concepto que tal vez requiera de cierta explicación. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Bueno, podemos empezar por pensar qué significa que el nombre de Dios sea santo. Eso es importante. ¿Qué significa que el nombre de Dios es santo? El término santo en el Antiguo Testamento tenía la connotación, la idea de separado, pero iba más allá que eso. Tiene que ver con separado no que está lejos, sino con el hecho de que es diferente. Podríamos usar otra palabra más, no tanto diferente, sino único, exclusivo, inclasificable. ¿Lo he dicho bien ya? No lo puedes clasificar. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí mi hermano es un hombre. Bueno, pero hay un montón de hombres, aquí hay un montón. Así que ya no es único en su clase. Aquí hay mujeres. Bueno, pues no son únicas en su clase, hay montones de mujeres. Esto es una botella. Bueno, pero hay montones de botellas, así que no es la única en su clase. Y Dios es Dios. ¿Y hay más en su clase, en su categoría? ¿Hay alguien más donde puedas decir, bueno, este es el apartado para... No, es único, es santo. Eso quiere decir, es diferente de todos los demás, es único. No lo puedes comparar, no lo puedes meter en un cajón con alguien más, en una categoría. Es imposible. Dios es santo. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de que Dios es santo. Es único, es especial, no hay nadie como Él. Cuando santificamos el nombre de Dios, lo que estamos queriendo decir realmente es esto. Señor, tú eres único. Y a ti te expresamos nuestra adoración y no nos atreveríamos a decirle las cosas que te decimos a ti, Señor, no se las diríamos a nadie más, porque tú eres único. Y nadie más merece que le digamos y que le amemos y le adoremos de la forma en que lo hacemos contigo. Santificado sea tu nombre. Así que, aunque es verdad que Dios es un Dios bueno y un Dios cercano y se ocupa también de nuestras necesidades temporales, no nos olvidemos de empezar por donde empieza el Señor a enseñar a sus discípulos a orar. Primero adoramos a un Dios que es santo, que es único. Es increíble nuestro Dios. Y por supuesto deseamos también que se haga su voluntad, es una forma de que su reino venga. Es una forma práctica de anhelar, de exaltar a nuestro Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Había un comentarista español, me acuerdo hace mucho tiempo, que interpretaba este versículo diciendo, bueno, este versículo deja claro que hay extraterrestres y que en ese país de los extraterrestres pues están haciendo la voluntad de Dios y ahora lo que está diciendo aquí es que se haga tu voluntad en esta tierra como se hace la voluntad de Dios en ese otro mundo de los extraterrestres. Bueno, vosotros ya tenéis el suficiente sentido común para daros cuenta que aquel pobre hombre estaba desvariaba profundamente, ¿no?
Queremos que la voluntad de Dios se haga en este mundo como se hace en el cielo donde Él vive, donde Él reina. Y anhelamos que venga el reino de Dios. Os voy a confesar no sé si es pequeño o grande, pero un pequeño, un gran, no sé cómo decirlo, pero algo que yo no hacía bien, ¿no? Seguramente un gran pecado. Llegó un momento cuando yo era joven, me había convertido y me iba a casar. Bueno, me iba a casar, tenía novia, me iba a casar con ella. 2 años de noviazgo, que es lo más parecido que he vivido en mi vida comparado con la eternidad. Aquello se me hizo una eternidad entera, 2 años. Y eso que me casé a los 20, no te digo más, si me hubiera casado a los 30 y tantos, como la mayoría de los españoles, yo estaba muerto, claro. Bueno, pero se me hizo muy largo aquello, 2 años de noviazgo. Y en aquel entonces, yo era un chavalín joven, un poco imberbe, maduro, pensaba, yo quiero que venga el Señor, pero hombre, que no venga hasta que me haya casado, por lo menos, ¿no? Que yo, después de tanto esperar todo esto, por lo menos que me dé tiempo a casarme. Bueno, yo sé que vosotros sois mejores personas que yo, eso no me queda la menor duda, porque os veo caras, se os nota, ¿no? Que no sois iguales. Y aunque tú, pues, estés inmerso en otras, no para casarte, ¿no? Sino que estés en medio de un negocio, que estés acabando una carrera, que por fin ya estés a punto de conseguir algo por lo que has luchado mucho en esta vida, no estás pensando, Señor, bueno, pero no vengas antes de que yo haya empezado ya con ese trabajo, me haya acabado la casa, la haya disfrutado un tiempo, ahora que he sido madre, que he sido padre, Señor, ahora no, ahora déjame disfrutar un poco, luego vienes, pero ahora no. No sois así, claro está. Yo os veo que no lo sois. Adorar a Dios implica eso, desear profundamente que venga el reino de Dios como la cosa más importante de esta vida. Queremos que Dios venga y que reine en este mundo. Y le estamos aguardando. Y no hay nada más importante en nuestras mentes que nos haga pensar que sería mejor esperar. No, ese Dios santo al que de verdad queremos servir y amar sin fronteras, sin dificultades, sin ningún tipo de contratiempos. Así que es el propósito de la adoración, santificar el nombre de Dios. Y queremos disfrutarlo ya aquí y ahora. Este es un privilegio que tenemos como creyentes. Pero no es algo, y creo que vosotros me vais a entender cuando digo esto, no es algo, la adoración no es algo que surja de manera natural de nuestros corazones. No te levantas por la mañana o estás a media mañana en tu trabajo o en tus estudios y dices, me voy a poner ahora a adorar a Dios porque estoy fascinado. A veces sí, ¿no? Pero como que no surge de manera natural. Casi que tenemos que decir, bueno, este tiempo voy a dedicarlo a adorar a Dios y hacemos el esfuerzo. Pero de manera natural, claro, hay creyentes que sí, que viven en la cercanía de Dios y que no tienen ningún problema en salir de este mundo y entrar al otro mundo y volver a entrar y están constantemente así adorando al Señor. Esto sería el ideal, ¿no? Pero ¿cuántas veces no es así? ¿Cuántas veces hay una resistencia en nosotros desde lo profundo de nuestro corazón? Nos resistimos a adorar al Señor. Y es un privilegio inmenso, es como la oración, ¿verdad? Esta mañana estaba leyendo en el libro de Esther, y ya sabéis la historia de Esther, con aquellos maridos de aquella época que eran, eso sí que eran machistas, ¿eh? Eso sí que era machismo puro. Bueno, pues la mujer quiere hablar con su marido, porque hay un problema con los judíos, ella es judía, y a Mardoqueo, su tío, le dice, yo iría, pero es que nadie puede ir a ver al rey, porque sin que el rey te llame, porque entonces te fulminan, a no ser de que cuando llegues al rey, él extienda su báculo y tú lo toques con el dedo y entonces la cosa puede entrar. Uf, fíjate que tienes un problema morrocotudo que tenían allí los judíos y ahora tú querías ir a ver al rey, que además era tu marido, pero no podías porque te jugabas la vida, a no ser de que él extendiera su báculo y te dejara tocar. Es así como funciona la cuestión de la vida de oración. O tú puedes entrar a ver a Dios cuando quieras, con toda la confianza del mundo, y puedes hablar con Él en cualquier instante. Puedes, ¿verdad? ¿Cómo oraríamos más? Imagínatelo, ¿cómo oraríamos más? ¿Cómo adoraríamos más al Señor? Si nos dijeran, no, tú puedes solamente orar un día al año
de tal a tal hora. ¿Tú qué harías? Uf, te pasarías todo el año pensando, le voy a decir esto, le voy a decir esto otro también, le voy a pedir esto, también le voy a pedir esto. Harías una lista, además la ensayarías para decirla corriendo antes de que pasara la hora, ¿verdad? Bueno, tranquilo. Puedes entrar todos los días, a la hora que quieras, ahora mismo si quieres, puedes entrar a la presencia de Dios. El problema es, bueno, y por supuesto, si tuvieras solamente una hora al año, no llegarías tarde, ¿a qué no? Ni te quedarías dormido, ¿verdad que no? No te quedarías dormido, estarías bien atento. Y ahora porque tenemos la familiaridad, la posibilidad de entrar con tanta libertad al trono de Dios, esa familiaridad la utilizamos para no entrar. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Lo lógico sería lo contrario, que ahora que el Señor nos ha abierto esas puertas de par en par, que podemos disfrutar con Él en cada instante, aprovechémoslo. No esperemos, ya tenemos la posibilidad, ¿no? Entonces, la adoración no es algo que surge de nosotros mismos y es triste, porque aunque es un privilegio que no siempre apreciamos, valoramos y aprovechamos adecuadamente. Así que tiene que ser el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas para mover nuestros corazones, pero no seamos resistentes a la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo se puede resistir. Hay algunos que piensan que no, si el Señor quiere me moverá con el Espíritu Santo. Si el Señor quiere y te mueve con el Espíritu Santo, pero es que la resistencia que le ofreces tú es imposible. Recordad lo del pueblo de Israel. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No seamos resistentes, porque el Señor quiere, nos está atrayendo a esa relación íntima con Él. Es lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas, que lleguemos a disfrutar plenamente con Él. Ahora, fíjate en Juan, en el capítulo 4, la frase esa que estábamos hablando antes, dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Podría haber dicho, Dios busca tales adoradores, pero no dice eso, ¿verdad? Lo que dice es el Padre. Mi Padre, el Padre busca tales adoradores. Porque para poder adorar a Dios, la primera cosa que necesitamos es esa relación personal con Él. Él tiene que ser nuestro Padre para que nosotros lo podamos adorar. Y para que Él sea nuestro Padre, primero tenemos que habernos convertido. Con esto lo que quiero decir es que una persona que no es creyente no puede adorar a Dios. Porque adorar a Dios es adorar a nuestro Padre. Y no es nuestro Padre en tanto que no hemos llegado a tener esa vinculación, esa filiación como hijos, como Padre, que solamente puede venir por medio de la fe. Es un privilegio que está reservado exclusivamente para los creyentes. Cuando el Señor les enseñó a orar, les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y los discípulos, claro, nosotros, los que hemos sido católicos, hemos escuchado tantísimas veces esta oración que ya no nos dice nada, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y lo hemos dicho, bueno, yo me acuerdo que en fin, que a veces me habían enseñado a rezar esto por la noche, todas las noches, y la mayoría de las noches me olvidaba, así que luego llegaba una noche y decía, pues me he olvidado 10 días, pues corriendo 10 Padres Nuestros a toda velocidad. Y no te dice nada. Pero los judíos, los discípulos que estaban escuchando a Jesús decir eso tuvo que conmocionarles escuchar a Jesús decir eso. Vosotros oraréis así, Padre nuestro. Ningún judío había orado así a Dios. En el Antiguo Testamento no llamaban a Dios Padre. Bueno, a nivel colectivo, como Israel, como un conjunto, como una nación, dirían que Dios era su Padre. Pero ningún creyente oraría a Dios diciendo, Padre mío. Leeros bien los salmos, están llenos de oraciones. Busca un solo salmo donde David, por ejemplo, que tenía esa intimidad con Dios, le diga, Padre. No, nunca decía Padre. Ese concepto de cercanía era nuevo y el Señor Jesucristo lo introdujo. Porque Dios quiere que adoremos a nuestro Padre. Y quiere que tengamos esa vinculación estrecha, familiar, pero como ya dije ayer, no irreverente, no vulgar, no chabacana, tiene que ser algo serio. Es nuestro Dios, es nuestro Padre. Pero que la familiaridad
no nos impida ver su dignidad y su grandeza. Dice también en nuestro texto de Juan 4, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y la mujer pues había preguntado acerca de la adoración verdadera. Y aquí el Señor le estaba dando las claves fundamentales para que entendiera cuáles son las características de esta adoración. Y una cosa interesante aquí es que aunque el lugar designado por Dios para adorarle era Jerusalén y era en el templo, hace pocos días estaba leyendo en mis lecturas la dedicación del templo de Salomón. Y Salomón ora y Dios finalmente contesta su oración y dice, sí, yo te voy a contestar en este lugar. Así que había que adorar en Jerusalén y en el templo. Y si estabas fuera porque las cosas habían ido muy mal, tendrías que adorar desde fuera hacia Jerusalén. Era el lugar elegido por Dios, donde Dios había puesto su nombre. Eso había quedado claro ya. Y ahora el Señor dice, llega la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Ni en este monte, que era el monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido su propio templo para, bueno, pues para no tener que ir a Jerusalén, porque eran dos pueblos que estaban reñidos y que no se trataban entre sí. Pero ahora dice, está llegando la hora. ¿A qué hora se refiere? En el Evangelio de Juan, la hora normalmente tiene que ver con el momento de la cruz, normalmente, con el momento en que Cristo iba a ser crucificado. Y en ese momento, en esa hora, iban a cambiar todas las cuestiones relacionadas con la adoración. Ya no iba a ser necesario adorar en Jerusalén, sino ¿dónde? Pues no adoraríamos en un lugar, sino en un nombre, en el nombre de Jesús. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La adoración deja de tener lugar en un lugar físico para girar en torno a una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ver con la hora de la muerte de la cruz. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en ese momento? Todos lo recordáis, está en los evangelios. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ocurrió algo en el templo que dejó conmocionados, pero no se nos dice cómo la impresión que causó a los sacerdotes, pero nos la podemos imaginar. De repente, ellos estaban sirviendo en el templo y el velo grueso que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo. Imagínate eso. Bueno, es que entrar en el lugar santísimo estaba prohibido. Solamente entraba allí el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, 2 veces en un día, 2 veces. Primero con sangre ajena y luego con su propia, y luego con, con la sangre, un sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo, el día de las expiaciones. Pero estaba cerrado a cal y canto. Y ahora resulta que ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo, ¡bum!, se abre. Y los sacerdotes estaban allí sirviendo. ¿Te puedes imaginar la situación? Qué violento eso. ¿Qué hacían los sacerdotes ahora? Rasgado, abierto. Claro, porque ahora el acceso, dice el libro de Hebreos, el acceso al lugar santísimo ha quedado abierto y podemos entrar con confianza. Y lo dice, acercaos pues con confianza hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es decir, a partir de ese momento ya quedó abierto el camino que antes estaba cerrado y ahora tenemos la posibilidad de entrar hasta la misma presencia de Dios en el cielo por medio de nuestro sumo sacerdote, como diría Hebreos, que nos adentra, que es nuestro precursor, pero que también nos adentra hasta el lugar santísimo. Ya no son necesarios lugares en este mundo físicos, ahora estamos adorando en el nombre de Dios. Y esto, pues aunque ya lo sabéis, pues dejadme que os lo diga, porque algunos piensan que adorar a Dios es el domingo por la mañana. ¿A qué hora? ¿A las 10? ¿A qué hora os reunís aquí? A las 10. Adoramos al Señor al domingo a las 10. ¿Y el resto de la semana qué? No, es que en casa no lo voy a hacer, porque es allí en la iglesia, ese lugar donde adoramos a Dios. Por favor, espero que eso no esté en tu mente. Y si lo está, quítalo, bórralo, échale algo profundo, pero que salga. Tú puedes y debes adorar en tu casa a Dios en el nombre de Cristo.
Es ahí donde ahora adoramos, no en un lugar, no en edificios. Cuando Pablo escribe a los Efesios les dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora somos un templo, todos nosotros. Estoy contento que me habéis recibido dentro de ese templo santo a pesar de que soy español. Somos un templo, pero lo más importante es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Y es en ese templo donde nosotros adoramos, en la iglesia. No necesariamente en la iglesia reunida, sino en la iglesia del Señor, que somos cada uno de nosotros. Tanto a nivel de iglesia local como templo del Señor, cada uno de nosotros en particular. Pero Cristo es la piedra angular. Él es el eje central de todo. Si quitas a Cristo, has quitado todo. El edificio se derrumba. Siempre me gusta esta ilustración aquí, ¿no? Cristo siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra angular que los edificadores desecharon, dice Pedro. Es muy bonito esta ilustración que utilizan ahí los apóstoles, ¿no? En los edificios antiguos, bueno, en mi ciudad, si aquí no tenéis de esos, nosotros lo construíamos todo para que durara mucho, bueno, nuestros antepasados. Tenemos una muralla de piedra granítica con unas piedras enormes, 2,5 kilómetros de muralla y tiene un montón de elevación. Es la mejor ciudad amurallada del mundo, pero no me creéis. Yo os he dicho que lo busquéis en Google, pero no lo queréis buscar. Ávila, y veréis qué pedazo de muralla. Y tenemos muchísimos palacios, iglesias y todo eso. Y allí, en esa construcción en piedra, era común que hubiera una piedra angular, que cuando hacías una cúpula, cuando hacías un arco, esa piedra era la que daba cohesión a todo lo demás. Y ahora la idea que ellos están usando aquí es que los canteros, los que estaban cortando la piedra, pues para hacer piedras rectangulares, que es normalmente lo que haces cuando haces un edificio, pues siempre te quedan trozos que son irregulares, ¿no? Y entonces ellos dicen, estábamos cortando y ahí nos quedó una piedra que estaba llena de aristas y que además siempre estábamos tropezando en ella, dice. La piedra que los edificadores desecharon, que estaban todo el día tropezando con ella, dice, ahora ha venido a ser la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la idea? Que cuando estaban construyendo querían piedras rectangulares y esa les sobró porque era el resto, era algo que no encajaba perfectamente, pero cuando llegaron al punto de que había que poner una piedra angular, era una piedra con ángulos, con aristas, con una forma irregular. Y esa piedra con la que habían estado tropezando todo el tiempo y que pensaban que era inservible, la miraron y justo era la piedra que coincidía. Y entonces la tomaron, la colocaron allí y el edificio se completó. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y ahora la iglesia está completa en Cristo porque él, que había sido desechado por los edificadores, por los judíos, los líderes del judaísmo, él ha completado esa iglesia y ahora en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, adoramos juntos al Señor. Y esto realmente es muy bello, muy bello. No estamos reunidos en un lugar, estamos reunidos en un nombre, en Cristo, la principal piedra del ángulo. Esto también habrá que recordárselo a los católicos, que siempre están con sus templos y piensan que fuera de eso no hay vida. Bueno, no creo que haya vida dentro, pero están vinculados a ese poder de Roma que los mete dentro de sus templos y ya. Otra de las características de la verdadera adoración es que es moral. Y aquí tenemos que pensar en la trayectoria de la conversación del Señor con la mujer. La mujer era como, en fin, no es nuestro tema ahora, ¿no? Pero puedes estudiar este pasaje como un modelo de cómo el Señor evangelizaba a las personas. Y el Señor, cuando evangelizamos, lo primero que tenemos que hacerle notar a una persona es que es pecadora, ¿no? Aunque no es una labor que tú tienes que hacer únicamente. En realidad tú eres el actor secundario, porque el actor principal en la evangelización, ¿quién es?
No sé si estamos muy de acuerdo. ¿Qué habéis dicho? El Espíritu Santo. Ahí el caballo. Claro que sí. El Espíritu, pero además es que lo dice la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vosotros daréis testimonio juntamente con Él. Así que no nos creamos nunca que somos los actores principales, que el actor principal es el Espíritu Santo. Nosotros somos actores secundarios. Y menos mal que es así, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que convencerle a alguien de pecado, de justicia y de juicio, pues no lo conseguiría. Pero el Espíritu Santo no sé cómo lo hace. Bueno, Él es Dios y sabe lo que tiene que hacer. Pero utiliza canales de comunicación a los que yo no tengo acceso y logra entrar en las fibras más profundas del ser humano y llegar a su conciencia y convencerle de esas cosas que ni tú ni yo somos capaces de convencer. Pero tú tienes que ir a predicar el Evangelio, porque eres el actor secundario. El Espíritu Santo va a hacer la obra en esa persona, ¿verdad? Entonces, lo primero que el Espíritu Santo convence, y nosotros debemos de convencer, ¿qué es? De pecado, ¿no? No puedes predicarle el Evangelio a una persona sin primero convencerle, esté convencida de que su pecado es pecador y además ese pecado tiene unas gravísimas consecuencias que le coloca eternamente bajo el juicio y la ira de Dios. Y ese mismo modelo es el que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este momento. Habla con la mujer y la mujer empieza a interesarse en los temas teológicos y dice, este judío seguro que no sabe nada. Voy a darle unas cuantas lecciones aquí. Y empiezan a hablar de eso. Y el Señor rápidamente le contesta lo que ella eso, pero el Señor dice algo que la mujer le deja desconcertada. ¿Qué le dice? Mujer, llama a tu marido y ven, y vamos a seguir hablando. La mujer le dice así secamente, no tengo marido. Y le dice el Señor, claro que no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ni que fuera una actriz de Hollywood, ¿no? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pues más o menos iba en racha, ¿no? Porque por ahí van las de Hollywood y todos los hombres de esto, ¿no? Qué mujer, qué cantidad de fracasos en la vida, ¿eh? Qué cantidad de fracasos. 5 relaciones matrimoniales frustradas. Y además se había cansado ya de casarse y con el que vivía ahora ya no era ni siquiera su marido. Y el Señor le dice, bien has dicho. Esto a la mujer ya cambió el tono, ¿no? Porque le mostró su pecado. No hay forma de llevar al pecador al arrepentimiento si primero no se ha arrepentido. No entiende el concepto de su pecado. Ahora, entonces la cuestión ahora es que el Señor pasa a hablarle de la adoración. Y pasa a hablarle de la adoración una vez que ella ha entendido que es pecadora y que tiene que solucionar eso. Y el Señor se lo ha dejado muy claro. No podemos adorar a Dios si vivimos en la inmoralidad. Y el Señor se lo está incidiendo, está metiendo el dedo en la llaga para esto. No podemos adorar a Dios viviendo de una manera inmoral. Esto no agrada al Señor, no le agrada. Dice el Salmo 24, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Se supone para adorar a Dios. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Una vida inmoral, pues solamente puede producir una adoración que indudablemente desagrada al Señor. Dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos, de los que son inmorales, es abominación a Dios. Y no hay palabras para dulcificar la cosa, lo deja bien claro. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. En el caso de Samuel, cuando se encuentra con el rey Saúl, Dios le ha mandado por medio de Samuel a Saúl que acabe con los amalecitas. Y él hace su propia interpretación de lo que creía que tenía que hacer. Y sí, mata a muchos de los que Dios le había dicho que había que acabar con ellos, pero deja al rey y reserva el ganado mejor porque a él le ha parecido bien. Y Samuel le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
él cuando Samuel le recrimina, ¿pero por qué has dejado este ganado? Dice, lo he dejado para el Señor. Y el Señor le dice, ¿pero es que acaso Dios se complace de que tú seas un desobediente? Dios se complace de la obediencia, de ese espíritu que realmente ama a Dios. Y esto, pues, era un problema realmente, pues, era un problema y es un problema también con nosotros, porque siempre tendremos que tener mucho cuidado en nuestra ética, en nuestra moral, en que vivamos de una manera que realmente agrade al Señor, porque de otro modo podemos estar haciendo cosas que al Señor le desagradan mucho, que nosotros pensemos que son muy buenas. Recuerdo la historia de un hombre que había desarrollado un sistema para enseñar a leer a personas en tribus donde eran analfabetos, no sabían nada, y había desarrollado un sistema. Bueno, el caso está en que había desarrollado el sistema y había logrado enseñarle a leer al jefe de la tribu, que eran unos tipos muy, muy brutos, para que vamos a decir lo contrario. Y al acabar ya el curso largo y tal, el jefe de la tribu había hecho amistad con el profesor y estaba muy contento con él. Y en un momento determinado de la fiesta, no sé si de graduación o de qué, pues el tipo aquel se levanta y saca su machete y le dice al profesor, dime, ¿a cuál de todos estos quieres que le corte la cabeza y yo lo sacrificaré en tu honor? Y el profesor dice, ay, no, por favor, que... Claro, el hombre quería agradarle, ¿no? Pero ¿qué sentido, qué intenciones más macabras tenía? Y puede ser que nosotros nos sentamos como el jefe de la tribu. Dime a cuál de todos estos le corto la cabeza que te la voy a ofrecer a ti. Si no tenemos sentido de la moralidad, si somos inmorales, por mucho que a nosotros nos parezca que Dios va a estar contento con nosotros, pues puede que estemos haciendo auténticas cosas que le desagradan. Tenemos que asegurarnos de que vivimos de una manera que a Dios le agrade. No como nosotros imaginamos, sino como Él ha revelado en la palabra. Porque cuando te sales de ahí, pues te puedes volver un tipo inmoral y Dios no le va a gustar esto. Así que el Señor una y otra vez pues advirtió sobre esto. Cuidado, hacéis las cosas para ser vistos, les dice a los fariseos, pero sois inmorales. Queréis ser muy santos, pero en realidad dice, visitáis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones solamente con la finalidad, con el propósito de robarles el dinero, la plata. Dice, y eso es inmoral. Así que vosotros estáis fuera de lo que Dios ha establecido como la auténtica adoración. Nosotros tendremos que tener mucho cuidado. Hay iglesias, hay algunos tipos de denominaciones donde lo importante es que la persona venga el domingo, deje sus ofrendas, pase un buen rato cantando y moviendo el esqueleto para acá y para allá, y ya está. Y luego pueden desentenderse, olvidarse de todo y vivir la vida de cualquier manera. Pero también nosotros podemos hacer cosas parecidas. Tendremos que tener mucho cuidado a ver si la forma en la que estamos haciendo nuestros negocios es una forma que agrade a Dios. Tendremos que ver si tal vez estamos manteniendo alguna relación inmoral o abrigando resentimiento contra un hermano. Ya sabéis lo que dijo el Señor, si traes tu ofrenda al altar y en el camino te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pues ves primero a solucionar el problema. Porque es lo mismo. Sentimientos de venganza, me ha hecho tal cosa, aquí el que me la hace me la paga. Y estamos albergando... Si tenemos esas cosas en nuestro corazón, pues Dios no va a recibir nuestra adoración. Es incompatible. Y esto creo que no hace falta ninguna explicación. Bueno, vamos a continuar en este punto luego de cantar algunos himnos, me parece, ¿verdad? Y, perdón.